Bienvenido al podcast de Expresar Emociones. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Expresar Emociones. Yo soy Diana Gómez. Yo soy Miguel Ángel Sotomayor. Y hoy vamos a hablar del tema factores protectores y factores de riesgo. Pero primero, Mike, ¿qué te parece si definimos qué son los factores protectores? Pues yo te platico que los factores protectores son variables que disminuyen la probabilidad de involucrarse o de involucrarnos en conductas de riesgo y estos fomentan la resiliencia y el autocuidado. Ahorita vamos a entrar más de lleno en este tema, pero ahora yo te pregunto a ti, ¿qué son entonces los factores de riesgo? Claro, Diana, pues los factores de riesgo son cualquier influencia que aumenta la probabilidad de desarrollar una condición problemática, una condición desfavorable. Y efectivamente vamos a ver qué tienen que ver los factores protectores y los factores de riesgo con las emociones, porque ambos, generan diferentes tipos de emociones que pueden ser útiles en determinados contextos para mejorar ciertas situaciones, o bien por el contrario, pues que no sean las emociones más adecuadas o que no las sepamos manejar de manera adecuada y nos perjudiquen. Pero bueno, de todo esto vamos a hablar el día de hoy, de factores protectores y factores de riesgo y su relación con las emociones. Entonces vámonos a un corte y regresamos. Y vamos a comenzar a hablar de este tema, de factores protectores y factores de riesgo. Y en la introducción decíamos, Diana, que los factores protectores son esas variables que ayudan a disminuir esa probabilidad de involucrarnos en conductas de riesgo, que fomentan la resiliencia, que fomentan el autocuidado. Y que los factores de riesgo son esa influencia que aumenta la probabilidad de desarrollar una condición problemática, una condición adversa. Es correcto. Y vamos ahorita a platicar específicamente, Mike, de los factores de riesgo. Pero bueno, tanto los factores protectores como los factores de riesgo pueden agruparse en dos categorías, es decir, aquellas que ocurren en el ambiente y aquellas que son características personales de los sujetos. Pero ¿a qué nos vamos a referir ahorita en este programa con factores de riesgo? Como definición, se dice que la palabra riesgo se utiliza para denominar un concepto que surgió en el campo de la epidemiología. Es decir, los riesgos son cualquier influencia que aumenta la probabilidad de desarrollar una condición problemática. O sea, son factores que nos van a desarrollar una condición problemática o bien empeorar dicha condición o mantenerla. Y condición problemática puede ser tanto de salud como alguna adicción, como a lo mejor algún fracaso escolar, alguna condición que como seres humanos nos implique algún problema y por lo tanto estos factores nos van a poner en esta probabilidad de tenerlo. Que comprometa nuestro bienestar, ¿no? Que nos llevan hacia el malestar. Lo definiste de la mejor manera, que comprometen nuestro bienestar. Y como algunos ejemplos de factores de riesgo nos vamos a ir hablando de muchos aspectos, pero uno de ellos podría ser la privación económica. Es decir, aquellas personas que viven en barrios pobres o en barrios deteriorados con pocas esperanzas del futuro, pues es mucho más probable que a lo mejor abusen de alguna sustancia tóxica, de alcohol, de drogas. Es más probable que estas personas que viven con esta situación económica pues precaria tengan más posibilidades que alguien que vive en una comunidad pues con mayor poder adquisitivo. Digo, un ejemplo que se me vino a la mente son pues estas favelas, ¿no? En Brasil, la situación económica que tienen incita incluso a la violencia, a la drogadicción, a lo mejor al uso de armas y bueno, esto relacionado con este estatus económico. Claro, esto lo podemos ver en las zonas marginadas de prácticamente cualquier ciudad, ¿no? Uh-huh. Como los índices, la inseguridad en las zonas marginadas tiende a ser o es más alta que en zonas con un mejor nivel. Precisamente como dices, están expuestos a yo hasta la pondría desde la necesidad, ¿no? Y recordando con la pirámide de Maslow. Exactamente, ¿no? Las necesidades básicas, cuando no se ven satisfechas, entonces es cuando pueden
caerse en conductas. Yo lo veo así, Diana. Yo tengo una palabra para eso, se me ocurrió una vez que estaba en un viaje, y en ese viaje pues fueron mis papás, ¿no? Tuve la oportunidad de compartir este viaje con ellos. Y yo me acuerdo de algo, nuestra situación, bueno, pues no es que estuviéramos en malestar necesariamente, pero yo recuerdo un episodio en el que yo iba manejando, y entonces pues iba manejando en Europa, en una ciudad desconocida, etcétera. Entonces hay que ponerse más alerta porque no sabes lo que va a ocurrir. No estaba en mi zona de confort, estaba fuera de mi zona de confort, y aparte con mis papás pues como sentí esa responsabilidad y que no nos fuera a pasar nada. Entonces mi papá me empezaba a hablar y me decía, oye, ¿y si te vas por aquí? O sea, me empezaba a dar sugerencias y yo decía, bueno, pues él no ha estado aquí, no tiene idea. Y yo me ponía de malas. Entonces, cuando yo me ponía de malas, o sea, mi empatía bajaba, ¿ok? Mi empatía bajaba. A lo que voy con esto no tiene que ver con la privación económica, pero tiene que ver como que cuando esas necesidades básicas no están satisfechas. Entonces, yo lo veía así. Cuando hice mi reflexión, estaba en modo supervivencia. O sea, estaba fuera de mi zona de confort, estaba ante la incertidumbre, y entonces mi empatía para escuchar, para tomar las cosas de una mejor manera, se vio disminuida, y entonces pues era más reactivo. Vamos a decir, podríamos ponerlo así, entre comillas, violento. O sea, no, desde luego que no fui violento ni usé un lenguaje inadecuado, pero sí me sentía que me desesperaba más. O sea, como que mi paciencia era muy baja, mi umbral de tolerancia era muy bajo porque estaba en modo supervivencia. Entonces yo lo relaciono con estas personas que viven en situaciones precarias, que ya no tiene que ver ya con estar en un país lejano, desconocido, sino con satisfacer precisamente esas necesidades básicas. Entonces esa seguridad que no está sustentada, que no está consolidada, lo pone a la gente en modo supervivencia, disminuye la empatía, y eso eso es uno de los factores que puede contribuir precisamente a caer en prácticas o en situaciones que los lleve pues a un riesgo. A un riesgo, estar incluso en violencia. Sí, así es, ¿no? A luchar o a pelear por los pocos recursos que muy posible se tengan pues en su comunidad. Así es, ¿no? Y justamente otro factor de riesgo es una comunidad desorganizada, que posiblemente viene mucho de la mano porque hay justamente más problemas relacionados con el abuso de sustancias en áreas donde hay poco sentido de la comunidad, es decir, donde la gente no se siente que es parte de un todo. Y aquí también se me viene a la mente este sentido de pertenencia, ¿no? La comunidad desorganizada, donde no hay una empatía, donde no hay una inteligencia interpersonal, donde es yo contra los demás, donde peleo por los recursos. Por ejemplo, en estas épocas que estamos peleando por la gasolina aquí en estos estados del centro de la República, es una comunidad desorganizada y fácilmente se está viendo como esta psicosis colectiva o esta necesidad de sobrevivencia, donde la misma desorganización, el mismo caos nos lleva a ponernos o a exponernos a situaciones de riesgo, donde ha habido hasta golpes porque alguien se metió en la fila de la gasolinería. He leído algunas noticias donde incluso en alguna ciudad ya ha habido algún fallecimiento por una riña, por esta desorganización, en una situación que parecería no tan trascendente. Así es, sí, precisamente ese ejemplo de la situación que hemos vivido recientemente aquí por el desabasto de gasolina, por la disminución de la disponibilidad, me vino a la mente ese ejemplo precisamente, ¿no? Y también alguna vez viajé a Venezuela, un país donde, bueno, la situación es muy diferente al contexto que tenemos actualmente, donde también pues hay este cierto caos por la lucha de los recursos, por la lucha de los alimentos, de la comida, y esta desorganización, claro que también causa este caos colectivo, esta psicosis colectiva, y por supuesto que también surgen emociones relacionadas con la lucha, con la pelea, con el enojo, con la frustración, lo cual esta misma comunidad desorganizada desarrolla o fomenta pues emociones que no son tan agradables o que no nos permiten estar en bienestar. Otro factor de riesgo, Diana, puede ser en las situaciones en las que las personas se ven en la necesidad de hacer una transición o de moverse a lugares diferentes, a nuevos ambientes. Por ejemplo, los jóvenes, ¿no? Cuando se mueven a nuevos ambientes y que los pudiera predisponer a que prueben drogas, por ejemplo, ¿no? Estas transiciones pues pueden ser tan comunes como el cambio de
por ejemplo, de primaria a secundaria, de nivel escolar, o los cambios pues que hacen que haya más probabilidad de incrementar el riesgo cuando son más significativos, ¿no? Como por ejemplo mudarse a una nueva ciudad, o tal vez los chicos que vienen de ciudades diferentes a estudiar, o se cambian de ciudad para continuar estudiando, o O que incluso tienen que moverse porque los papás cambiaron de Claro, trabajo y dejan a exacto. todos los amigos en la otra ciudad, en la anterior. Así es, ¿no? Entonces puede ser una forma de enfrentar el vacío que puede dejar, o la tristeza, una tristeza mal manejada, o todas las emociones que surgen ahí alrededor. Si no se manejan de manera adecuada, pues puede convertirse en un factor de riesgo, ¿no? O tal vez también cuando hay un divorcio, una separación de los padres, y entonces tienen que moverse, cambiarse de casa, o irse a vivir con algún familiar, o este tipo de situaciones que también pueden causar precisamente, o pueden constituir un factor de riesgo. Y sobre todo porque en estos tipos de movimientos, de transiciones, de mudarse de casa, de mudarse de ciudad, incluso estoy pensando en los migrantes que tienen que cambiar de país totalmente, irse a otro totalmente desconocido. El problema aquí es todas las emociones que se desencadenan, que evidentemente se van a desencadenar. No puedes cambiarte ni de casa ni de ciudad sin sentir nada. Claro que va a haber una nostalgia y, como dices, es una situación que a lo mejor no fue por mi voluntad, pero tengo que moverme o cambiarme de residencia. Pues todas las emociones que se van a generar relacionadas van a estar dentro de mí, y el no poderlas canalizar es lo que entonces podría generar esta conducta o este factor de riesgo, ¿no? Por eso lo llamamos como un factor de riesgo, porque es una situación importante, es una situación que podría cambiar hasta tu forma de vida, tu estilo de vida, tus amistades, tu entorno social, te mueven de tu zona de confort, y si es algo, como dices, no viene canalizado, las emociones que surgen derivado de este factor, pues puede haber ahí una predisposición a tener ciertos riesgos en cuanto a la salud, en cuanto a mi bienestar emocional, mental, etcétera, etcétera. Así es. Otro factor de riesgo es también la disponibilidad de ciertas sustancias. Entre más fácil sea que la gente consiga sustancias ilegales, pues puede ser más probable que las utilice. Claro, y puede ser simplemente por curiosidad, o porque se vio que alguien lo hacía. Mientras más fácil esté, tal vez puede parecer más inofensivo, o más a la mano, más inmediato, y puede constituir precisamente un riesgo, ¿no? Y esto también me lleva al siguiente factor de riesgo, que son que las normas de la comunidad señalan que está bien tanto el uso de, por ejemplo, de estas sustancias, ya sea drogas, alcohol, etcétera, porque esto podría también ser parte de pertenecer al grupo, Claro, de sentido de pertenencia. Así es, o sea, comunidad no se refiere necesariamente a una ciudad, o no, sino puede ser el entorno del cual pues la persona está rodeada. Puede ser los compañeros de la escuela, o puede ser amigos cercanos, incluso familiares, ¿no? Correcto. Y por ejemplo, cuando, no sé, imagínate, vamos a poner un caso hipotético, que un chico se mueve de ciudad porque a lo mejor a sus papás lo cambiaron de trabajo, o porque alguna situación tiene que moverlo. Entonces, en el nuevo colegio resulta que es común a lo mejor beber como parte de un rito de iniciación para, pues, ser parte del grupo, porque quien quiere pertenecer a esa comunidad, a ese grupo, pues tiene que hacerlo, ¿no? Entonces, este chico puede verse como obligado a que, si quiere pertenecer, pues tiene que relacionarse y tiene que hacer aquello que está bien visto o que está permitido dentro de ese grupo. Incluso, ¿sabes qué, Diana? Yo lo veo aquí como una combinación de factores. En ocasiones puede haber una combinación de factores. O sea, esta cuestión de transición o de movilidad con las normas de la comunidad, con la disponibilidad de sustancias. O sea, puede haber más de un factor presente en una situación que desencadene en en un riesgo, ¿no? Incluso también no solo con el uso de sustancias. Ahorita que estoy pensando, pues estos movilidad y todos estos cambios que se pueden presentar como factores de riesgo podrían predisponer a alguien a lo mejor a una depresión, al sentirse solo,
al aislarse de una sociedad, al no saber o no tener desarrollada su inteligencia interpersonal y por lo tanto a lo mejor no poder hacer nuevos amigos o conectar emocionalmente con otras personas y entonces aislarse y llegar pues a una emoción de tristeza que si él se vuelve crónica, ya lo hemos platicado, podría llegar a un estado de depresión. Entonces es por eso que son factores de riesgo. No significa que forzosamente quien se va a mover de ciudad va a sufrir de todo esto, Así es. pero es un factor que podría incentivar alguna emoción o alguna circunstancia de riesgo para el bienestar de la persona. Claro. Que podría haber otros factores como por ejemplo las pérdidas, cuando las pérdidas no son asumidas de manera correcta o de manera adecuada, más que correcta, adecuada, me gusta más esa palabra. También puede haber, ¿no? O sea, una tristeza profunda y no ser capaz o no estar dispuesto a lidiar con esa tristeza y querer escapar, pues puede llevar también al uso de sustancias o a recurrir a prácticas que no necesariamente son sanas, favorables. Conozco el caso de una persona que tuvo una pérdida dolorosa y pues comenzó a tomar más riesgos al conducir su vehículo. Entonces, pues aumentó su riesgo porque y incluso yo he pasado por eso en algún momento hace algunos años que yo tenía alguna situación dolorosa. En algún momento me di cuenta que mi forma de conducir el vehículo, el automóvil, era más agresivo, con menos cortesía, ¿no? Y a una velocidad mayor, como más predispuesto a sobrepasar los límites de velocidad. Ese tipo de situaciones también pues constituyen factores de riesgo, ¿no? Como a lo mejor a un desentendimiento, como a que te dejaran de importar las cosas. Sí, por una parte dejarme importar las cosas o por otra también buscar que me dejaran de doler. Entonces buscar eso, compensarlo con esa sensación de adrenalina o del riesgo precisamente que me distraía del dolor, lo que estaba por sintiendo. ejemplo, de lo que estaba sintiendo, así es. Que muchas veces justamente las adicciones vienen de eso, de un escape de la realidad, de un escape del presente, porque el presente posiblemente esté doliendo. Y entonces para salirme de ese dolor, porque no sé cómo enfrentarlo y no soy capaz de enfrentarlo, prefiero pues perderme un poquito, distraer mi mente, distraer mi corazón para que no duela. Sí, cosas como por ejemplo el juego, ¿no? Los que son adictos al juego, el sexo, la adicción al sexo, cualquier otra adicción, ¿no? Incluso también hablábamos alguna vez de la adicción al trabajo, de prefiero quedarme trabajando porque no quiero, si tengo algún problema en mi casa, no quiero llegar a mi casa para llegar a sentir ira, rabia, enojo, tristeza, etcétera, etcétera. Así ¿no? es. Entonces, bueno, otros factores de riesgo también puede ser la historia familiar. Si alguien en la familia pues tuvo algún padre alcohólico, un abuelo alcohólico con abuso de drogas, pues también es más probable que los hijos que hayan visto eso pues estén predispuestos a este riesgo. Aunque también he visto casos que dicen todo lo contrario. Claro, o situaciones también de violencia, ¿no? Por ejemplo. Sí, de padres golpeadores, etcétera, pues también obviamente son factores de riesgo. Otro factor de riesgo importante son problemas de manejo familiar. ¿Esto qué quiere decir o esto qué incluye? Pues podría ser una falta de expectativas claras de qué es lo que se supone que el niño debería hacer o una falta de que alguien ponga atención en lo que es el niño. Y esto, la verdad es que yo creo que cada vez más con la tecnología, con los celulares, con los iPads, con los teléfonos inteligentes, ahora con Netflix, etcétera, muchas veces ya dejamos a los niños encargados a estos aparatos y cada vez como padres pues estamos metidos a lo mejor en mayores actividades. A lo mejor trabajamos más horas o también pues nos destinamos tiempos a nosotros mismos, pero entonces estos niños dejan de estar siendo supervisados, dejamos de ponerles esta atención y pues esto también a los niños no les ayuda en esta parte de relacionarse emocionalmente. Y también, bueno, a lo mejor una disciplina dura o que sea inconsistente o que sea déspota, pues va a ir moldeando la personalidad del niño. Y la verdad es que lo que yo he visto comúnmente, pues es que también cuando están ya nuestros hijos adolescentes,
muchas veces pensamos, y yo lo pensé en algún momento, que pues ya son semiadultos, ya pueden valerse por sí mismos, pero la verdad es que aún necesitan mucha de nuestra supervisión, mucho de nuestro contacto para pues no tener estos problemas, porque se siguen forjando y siguen forjando sus emociones y su bienestar. Entonces, problemas de manejo familiar podrían ser factores de riesgo que nos llevaran a nosotros, a nuestros hijos, a situaciones pues problemáticas. También otro factor de riesgo pues, pueden ser los amigos que usan drogas, ¿no? Que están en ambientes que pueden pues, ser desfavorables, ¿no? Para la salud, riesgos para la salud, etcétera. Entonces, los amigos que generalmente es como se introducen las personas al consumo de drogas, mediante personas que tienen personas cercanas, amigos, ¿no? Que tienen la confianza y que dicen, bueno, prueba, no pasa nada. Que también se puede aunar a lo que hablábamos hace un momento, el que nos comentábamos de las normas de la comunidad señalan que está bien y por querer pertenecer. Pues sí, ejemplo, Mike, pero imagínate a alguien que te diga, es que si quieres ser mi amigo, prueba. O soy tu mejor amigo, prueba. En serio, te va a gustar. Te vas a ver que vas a expandir tu visión. O sea, es complicado, sobre todo con este sentido de pertenencia, de que si quiero pertenecer al grupo y mis amigos, híjole, pues a lo mejor, la verdad es que sí quiero pertenecer al grupo y pues lo hago. Entonces, ahí entra también la parte familiar. Si hay una supervisión familiar, pues a lo mejor el niño podría, digamos, resistirse un poco más a esta situación. O tal vez la familia, a lo mejor no se hubiera sido capaz de resistirse el niño, pero pues tal vez los límites que le ponen la familia le impiden caer en ese riesgo, ¿no? Y ahorita en el segundo bloque pues vamos a hablar de estos factores protectores. Pero bueno, otro factor de riesgo del que podríamos hablar, Mike, es un estilo de vida sedentario. Y es un factor de riesgo porque incluso pues también nos aleja del bienestar. Podría fomentar enfermedades a lo mejor cardiovasculares, tanto para hombres, para mujeres. Podría fomentar también una predisposición a la obesidad, a la depresión, incluso pues este estilo de vida sedentario hace que nuestro cuerpo pues se alente, nuestro sistema inmunológico se puede ver afectado. Entonces también es un factor de riesgo el ser totalmente sedentario. Así es, y un riesgo para nuestro bienestar emocional incluso, ¿no? El no tener una actividad, el no mantenernos activos, ¿no? Nos puede llevar al aburrimiento, a buscar ciertas distracciones, además de de los riesgos de la salud propiamente. Entonces, bueno, todo está conectado, ¿no? El bienestar físico, corporal con el bienestar emocional. La otra vez incluso leía, Mike, que, bueno, un estudio decía que los adolescentes pasaban más de 12 horas en el celular. O sea, estar en el celular, no tienes esa supervisión de tus padres. ¿Quién está cuidando de tus emociones? Pues el celular o lo que estés viendo en internet. Y también fomenta un estilo de vida sedentario, estar viendo todo el día más de 12 horas el celular es un factor de riesgo que nos tenemos que empezar a dar cuenta. Claro, y te desconectas de los demás, te dejas de relacionar y viene aislamiento y muchas otras cosas, ¿no? Pero bueno, Diana, vamos a una breve pausa y regresamos. Bueno, pues regresamos para continuar hablando del tema de hoy, que es factores protectores y factores de riesgo. Y ya hablamos de diferentes factores de riesgo, pusimos algunos ejemplos, etcétera. Pero ahora vamos a hablar de los factores protectores, Diana. Sí, porque los factores protectores pues son como el antídoto para los factores de riesgo. Así ¿Pero es. qué son? Ya hablábamos al inicio de que son variables que disminuyen la probabilidad de involucrarnos en conductas de riesgo y que fomentan tanto la resiliencia como el autocuidado. Por lo tanto, estos factores protectores previenen al ser humano de involucrarnos en estas conductas que pueden alejarnos de nuestro bienestar. Y en el caso de los jóvenes, los pueden ayudar a obtener mejores resultados en el desempeño escolar y obviamente en el desarrollo de sus actividades cotidianas. Y estos factores, Mike, tanto como los de riesgo como estos, pues pueden provenir de la misma persona
o de la relación con otras personas y del entorno social. Pero, ¿cuál sería, Mike, entonces la relación de estos factores protectores con las emociones? ¿Por qué estamos hablando de factores protectores y sus emociones? Claro, bueno, pues nuestro bienestar va a depender de cómo manejamos nuestras emociones, ¿no? ¿Qué hagamos con lo que nos ocurre? Y eso tiene que ver también con cómo gestionamos nuestras emociones. Y la intención de estos factores protectores es fomentar las emociones, o sobre todo el utilizar nuestras emociones o canalizarlas, manejarlas diferentes, el utilizar nuestros recursos para mejorar nuestra situación, y precisamente esas emociones que pueden ser desagradables, que pueden resultar desagradables, pues canalizarlas para expresarlas y manejarlas y así sacarles el mejor provecho. Y hemos hablado ya en diferentes episodios sobre emociones como la tristeza, el enojo, la envidia, la vergüenza, la culpa, cómo no necesariamente son emociones negativas, depende de cómo las manejemos, sino que son señales y que nos pueden ayudar a llegar al bienestar si sabemos procesarlas y sabemos utilizarlas a nuestro favor. Entonces, estos factores que hablamos, factores protectores, precisamente nos pueden ayudar, por un lado, a manejar esas emociones, a mejorar el manejo de nuestras emociones para sacarles provecho, para que si algo es desagradable o no se está sintiendo bien, lo podamos procesar de una manera adecuada, pero además también fomentar las emociones que se sienten bien, porque a veces esas son las que nos dan el impulso y la motivación para seguir adelante. Fomentar emociones como la alegría, ¿no? Sentirnos en un ambiente de confianza, sentir esperanza de que las cosas van a mejorar, de que podemos salir adelante, etcétera. O sea, hacernos sentir mejor nos puede también ayudar a combatir esto. Entonces es una combinación de ambas, tanto el aceptar las emociones que no son agradables para mejorarlas, ¿no? Para mejorarlas, pero que no nada más estemos inmersos en emociones desagradables, que también podemos fomentar emociones agradables, emociones que nos ayuden a sentirnos bien con nosotros mismos y que nos ayuden también a impulsarnos, a motivarnos para estar mejor, para buscar ese bienestar. Así es, los factores protectores son como este espacio de confianza, como este círculo de confianza donde somos contenidos, donde tanto nuestras emociones agradables como las no tan agradables tienen un espacio para ser, para estar, para si en un momento nosotros estamos en una situación a la que pareciéramos no encontrar una salida, bueno, entonces tenemos ciertos factores alrededor nuestros que nos van a ayudar a contener esa situación y que nos van a permitir darnos ese respiro para poder seguir adelante. Así es. Por lo tanto, los factores protectores van a ser opuestos a los factores de riesgo. Y hay diferentes tipos, ¿no, Diana? Diferentes tipos de factores. ¿Por qué nos hablas de ellos? Sí, hay diferentes tipos de factores protectores. El número 1 serán factores del propio individuo, 2, factores familiares, 3, factores del entorno social y 4, factores del entorno escolar. Vamos a hablar de los factores del propio individuo y estos también se dividen en aspectos actitudinales. Esto quiere decir tener una autoestima positiva, valorarnos a nosotros mismos, tener esta visión positiva de las posibilidades que existen y del futuro, poseer un elevado grado a lo mejor de autonomía, también este sentido que tengo del control de mi vida y de los éxitos que puedo alcanzar. Entonces, esto es del individuo y está relacionado con la capacidad o con la posibilidad que yo tengo de verme a mí mismo, de valorarme a mí mismo y de tener esta autoestima positiva de mí mismo. Y obviamente, pues esto está generando emociones positivas, una emoción a lo mejor de satisfacción, de unas creencias de que puedo lograr las cosas, de que a lo mejor esto que estoy atravesando, esta crisis es temporal, pero como decías, Mike, de la esperanza de que todo va a estar bien. Así es. Y hablábamos en el episodio anterior, poner un ejemplo de una herramienta para el tema, que era el episodio de la semana anterior, que era postergar la gratificación, ¿no? Hablaba de un inventario de éxitos, que es como recorrer todos los logros que hemos tenido a lo largo de la vida para fomentar esa sensación de que podemos hacer frente a las situaciones que estamos enfrentando. Entonces, si estamos enfrentando una situación difícil, complicada, pero somos conscientes de nuestra capacidad para salir adelante por la historia que ya tenemos
de éxitos acumulados, algunos pequeños, algunos más grandes, esto también nos va a ayudar como personas precisamente a contrarrestar esos factores de riesgo. Dentro de otros de los factores protectores que son del individuo, tenemos también los aspectos cognitivos, y estos se refieren a tener habilidades para la resolución de problemas y para tomar decisiones. Y esto ya lo hemos platicado más a fondo en el episodio 29, que se llamaba emociones y tomar decisiones. Entonces, esta habilidad para resolver problemas es también un factor protector del cual nosotros podemos echar mano cuando lo necesitemos. Otro factor protector son los aspectos afectivos, es decir, tener pues cierta estabilidad emocional, a lo mejor características temperamentales que produzcan respuestas sociales positivas, es decir, que yo tenga un equilibrio emocional con el cual pueda relacionarme con esta sociedad y que incluso las personas con las cuales me relaciono pues tengan reacciones o emociones positivas al tratarse conmigo, ¿no? Esto también tiene que ver un poco con la inteligencia, con las relaciones interpersonales, con la inteligencia interpersonal, de la cual también ya hablamos en el episodio 14. Dentro también de estos mismos aspectos afectivos están los padres. Los padres transmiten este afecto con la convivencia y transmiten esta estabilidad o inestabilidad emocional y estas habilidades sociales. Finalmente, cuando somos pequeños, ¿de quién aprendemos primero a cómo relacionarnos? De nuestros padres. ¿Y de quién vamos a recibir primero este afecto? Pues de nuestros padres. Entonces, este afecto que recibimos desde chiquitos de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros amigos, van a sumar a este aspecto afectivo y va a sumar, por lo tanto, a estos factores protectores. También influyen otros factores ambientales y del temperamento que tienen relación pues con la herencia genética, pero bueno, estos son algunos ejemplos de factores protectores. Y esto me lleva al siguiente factor protector, que es el factor familiar, ¿no? Como núcleo familiar, como núcleo, la familia es algo o es un aspecto que influye muchísimo en nosotros en un aspecto de contención cuando estamos en alguna crisis. Por ejemplo, las actitudes o expectativas positivas que tengan los padres hacia nosotros pues van a ser un factor protector. También si tenemos dirección, si tenemos esta supervisión de los padres que hablábamos incluso en los factores de riesgo, que cuando no hay esta supervisión de los padres y los chicos o los niños se la viven en el celular o en el televisor, pues poco podemos hacer para desarrollar estas habilidades emocionales y por lo tanto a lo mejor no podemos tener este ambiente de confianza o de contención. Otros de los factores familiares están pues establecer normas claras dentro de la familia, este clima familiar pues de bienestar, de mejora, a lo mejor un poco de exigencia, pero de disciplina y respeto. Es decir, la familia, pienso yo, y quien me quiera contradecir, adelante, no hay ningún problema, que la familia es el núcleo principal donde podemos tener este factor de protector, este factor contención. Claro, habrá sus excepciones donde la familia no sea más bien un factor de riesgo. Claro, no está cumpliendo ese rol, ¿no? Pero debería de. Sería lo deseable que la familia sea un factor protector y para dar este aspecto afectivo que muchas veces necesitamos de como contención. Y aquí, Mike, tengo algunos ejemplos personales en la parte de factores familiares. Por ejemplo, yo cuando me embaracé a los 15 años, tuve mi hija a los 16 y la verdad es que yo en ese momento yo pensé que me iban a correr de la casa. O sea, que mi familia pues no iba a ser un factor protector porque pues yo me sentía culpable, etcétera, etcétera, todas las emociones relacionadas con esa parte. Y yo sí pensé que me iban a decir que ya no viviera bajo su techo, que me fuera, etcétera, etcétera. Entonces tardé 7 meses en decirle a mis padres que estaba embarazada. Nada más 7 meses. Sí, no se me notaba, pero porque me ponía de chamarras y suéteres y de todo un poco, pues para ocultar como esa parte y aplazar lo más posible lo que en mi cabeza era pues la crisis inminente de que ya no iba a tener en dónde vivir, ¿no? Claro.
Pero resulta que afortunadamente pues esos lazos familiares fueron bastante fuertes, el aspecto afectivo, y entonces de parte de mi familia pues sí, en mi caso sí fungió como un factor protector donde me contuvieron en ese momento, tanto me llevaron al doctor, cuidaron esa parte de salud, de alimentación, la parte emocional, mis tíos, mis padres, mis abuelos, mis primos, todos. La verdad es que fueron como un círculo donde me sentí muy querida, donde me sentí muy protegida y donde no me vi abandonada, donde mis creencias de que ya no iba a tener dónde vivir, pues realmente nunca sucedieron, y para mí sí fue un factor protector y un factor de contención donde lo agradezco infinitamente y que sirvió, porque gracias a eso yo estoy aquí el día de hoy. Pues qué bueno que surgió así, Diana. Lamentablemente hay situaciones, ocasiones en donde eso no le ocurre a las personas, donde precisamente se enfrentan al rechazo de la familia por situaciones como embarazos a edad temprana, o incluso cuestiones de preferencias sexuales, ¿no? Orientación sexual, por decidir dedicarse tal vez estudiar una carrera que la familia no aprueba. En fin, pueden ser muchas razones por las cuales no encuentran ese apoyo en la familia, y entonces pues esos factores de riesgo pues están presentes sin que haya un factor de contención, o al menos no la familia como uno de ellos, ¿no? Correcto. Otro ejemplo que también se me ocurre fue cuando con mi hija en secundaria, si no me equivoco, encontraron en su mochila, y bueno, ahí se vio involucrada en un problema en la escuela donde encontraron en su mochila y junto con otros compañeros pues posesión de algunas sustancias ilegales, ¿no? En ese momento a lo mejor por diversión, por curiosidad, etcétera, etcétera, pero bueno, los expulsaron a todos. Entonces, pues mi hija se quedó con ese año de secundaria a la mitad, y la verdad es que también la familia fue un factor de protección, y no solamente de mi parte, es decir, de la parte materna de mi hija, sino también sus abuelos del lado paterno. La verdad es que ayudaron mucho con la situación. Entre todos buscamos una nueva escuela donde la aceptaran, donde ella emocionalmente pues se sintiera protegida, incluso terapeutas, incluso psicólogos, pero la verdad es que yo también considero que yo también estuve ahí al pendiente como parte de esta contención, ¿no? Entonces ahí es otro ejemplo de cómo la familia fue un factor de protección en esta situación pues de crisis que sucedió hace ya un par de años. También hay otros factores, Diana, como el entorno social, ¿no? Por ejemplo, cuando durante la infancia pues se tienen la presencia de adultos significativos, de figuras, ¿no? Tal vez de autoridad, pero distintas a los padres, que generan o que constituyen un ejemplo o un apoyo, una red de apoyo. También está pues la influencia de los amigos, la influencia positiva de los amigos, ¿no? Así es. Aquí, por ejemplo, y yo diría, si la familia, considerando normalmente, es un factor protector, adelante. O sea, involúcrate con la familia, o sea, deja que te contengan en ese momento. Si la familia no está siendo un factor protector, pero está siendo un factor de riesgo, bueno, a lo mejor nos podemos volcar a los amigos, ¿no? Si ellos fungen como esta red de apoyo que dices, bueno, a lo mejor a profesores, ahorita que estoy en la escuela, también como profesores podemos ser parte de esta red de apoyo, que esto ya entraría dentro de los factores del entorno escolar, que serían los últimos, pero justamente podemos hacer diferentes redes de apoyo entre familiares, amigos, maestros, personas distintas, a lo mejor tutores, que nos pudieran dar este apoyo y este círculo de confianza para poder expresar nuestras emociones y para poder contenernos en esta situación. Incluso otro factor protector, Mike, que no está en estas definiciones, es el deporte. Si ya lo vimos como factor de riesgo, el tener una vida sedentaria, bueno, entonces a lo mejor un factor protector sería el de hacer deporte. Y he visto y he leído algunos casos y conozco a varias personas que el deporte los ha ayudado
a no caer en situaciones a lo mejor de drogas o de adicciones, a raíz a lo mejor de una situación muy difícil, a lo mejor del fallecimiento de algún ser querido o de alguna situación de esa índole. He visto cómo el deporte es lo que los ha sacado adelante, lo que los ha motivado, lo que les ha dado este factor de contención para evitar caer en conductas y en situaciones de riesgo. Claro, y así como el deporte, también, por ejemplo, el arte, ¿no? Donde ha habido pues, en algunas partes del mundo programas sociales para que en zonas marginadas tengan acceso al deporte o a la cultura, al arte como forma de expresión, y que eso pues ha ayudado a disminuir, por ejemplo, ciertas cifras de violencia, ¿no? Este tipo de situaciones. Entonces también la expresión artística es una forma de poder contrarrestar, ¿no? Oye, y esto luego yo lo he visto en películas, ¿no? En esas Claro. películas de Hollywood donde pues a lo mejor es un barrio pues pobre o a lo mejor de gente de piel de raza negra, donde pues los alumnos, ya sabes, el caos, la violencia, las armas, y llega algún maestro que cree en ellos, que los mete a un concurso de danza, Claro, o de baile, sí, o sí. de canto, y entonces pues los chicos encuentran aquí un factor protector donde fomentan sus emociones positivas y donde estas situaciones de riesgo, de violencia, pues son minimizadas, ¿no? Así es, ¿no? Y justamente este es el objetivo de los factores protectores, disminuir los factores de riesgo y ayudar a fomentar estas emociones positivas, a servir de contención. E incluso, como decíamos al principio, Mike, de poder hablar de emociones que no nos gustan tantos, pero de sentirnos con la confianza y con la seguridad de que podemos expresar, que sentimos enojo, que sentimos tristeza, que nos sentimos desolados, que nos sentimos desesperados, y tener esta red de apoyo, este círculo de protección para poder tener las herramientas para poder seguir adelante. Así es. Expresar las emociones es muy importante, ¿no? A veces simplemente con el hecho de sentirnos escuchados, ¿no? Hace una gran diferencia que alguien diga, no estés triste, ¿no? A que te diga, a ver, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Te escucho. Y a veces eso ayuda mucho más, el simple hecho de sentirnos escuchados o estar frente a alguien que nos va a permitir expresar lo que sentimos. Es, ¿no? como la olla de presión, ¿no? Como esta valvulita de escape. Cuando tú estás en esta situación que parece ser caótica, que no tiene salida y estás como una olla de presión a punto de reventar, a punto de ahogarte con tus propias emociones, el tener este factor de protección o esta red de apoyo, esta familia, estos amigos, te puede ayudar a liberar un poquito de esa tensión, a sacar esas emociones y a desahogarte. Así es, Diana. Bueno, pues vamos a una pausa. Regresamos en un momento para concluir con el tema de hoy, que es... factores protectores y factores de riesgo. Regresamos. Y ya estamos en el último bloque del tema de hoy, factores protectores y factores de riesgo. Y te voy a dar, Mike, unos ejemplos que encontré relacionados justo con riesgo y con estos factores, que me pareció muy didáctico. Habla de diferentes ámbitos y los factores de riesgo y factores protectores en cada uno de esos ámbitos. Por ejemplo, decía salud y familia. ¿Cuáles son factores de riesgo que pudieran surgir en este ámbito de salud y familia? Pueden ser el orgullo, pueden ser las disputas o puede ser la enfermedad. Y factores protectores serían los lazos familiares fuertes. En otro ámbito, por ejemplo el de la economía, factores de riesgo podrían ser la pobreza crónica y la vergüenza. Y factores protectores, pues tener un empleo estable. En otro ámbito de las relaciones, factores de riesgo podrían ser amistades que usan drogas, que ya platicamos de este ejemplo, y un factor protector podrían ser conductas sanas y afectivas, es decir, amistades con conductas sanas y afectivas, a lo mejor que hagan deporte, que nos inciten a levantarnos, a hacer ejercicio, etcétera, etcétera.
Dentro del ámbito de conductas, factores de riesgo pueden ser la resistencia a la autoridad, el querer siempre estar en conflicto con esta autoridad. Y dentro de factores protectores puede ser incluso la capacidad de emprender, así lo menciona este ejemplo. Dentro del ámbito del aprendizaje, factores de riesgo mencionan ausencias y fracaso escolar. Y dentro de factores protectores, los desafíos y el acompañamiento. Es decir, el a lo mejor tener tutores o tener maestros que estén al pendiente de algunos chicos, de algunas causas que necesiten, un acompañamiento más cerca y sobre todo un acompañamiento a lo mejor incluso emocional. Dentro del ámbito del liderazgo, un factor de riesgo es moverse en pandillas, es decir, ser parte de una pandilla. Y dentro de los factores protectores sería emprender y crear empresas. Dentro del ámbito de la cultura, factores de riesgo pueden ser modelos antisociales. Y dentro de factores protectores es tener esta conciencia intergeneracional. Que yo veo ahorita, me viene a la mente un ejemplo de factores de riesgo en esta parte de cultura, que vemos manifestaciones racistas todavía, ¿no? A estas alturas de la historia de la humanidad, que sigue habiendo manifestaciones, comentarios racistas hacia personas o hacia ideologías, hacia religiones por parte de otras religiones o por parte de personas, de diferentes, vienen de diferentes ámbitos, ¿no? Estos, en vez de que haya una apertura, ¿no? Como dice aquí, una conciencia, yo veo que hay factores de riesgo por ahí, ¿no? Con estas manifestaciones de odio, de discriminación por raza, por edad, por género, por preferencia sexual, ¿no? En fin, creo que hay por ahí factores de riesgo que se manifiestan constantemente en nuestra sociedad. Y así es, y como comentas, dentro de los factores protectores, esta conciencia, pues es tener también este respeto pues hacia las personas que piensan diferente hacia nosotros, que nosotros, o sea, quien tiene diferente orientación, que tienen diferente religión, que le van a diferente equipo, claro, que votaron por otro candidato. Claro, ¿no? Por ejemplo. O sea, ese respeto a las diferentes formas de pensar. Uh-huh. Y habla de un último ámbito, habla del ámbito de la espiritualidad, donde como factores de riesgo mencionan involucrarse en sectas o cultos. He escuchado de varias sectas o de varios cultos que, bueno, a lo mejor a mí me provocan gracia o no les encuentro sentido, pero pues cada mente es un mundo. Entonces, claro, simplemente respetar. Y habla de factores protectores, justamente tener esta fe y una mirada de trascendencia, es decir, ver más allá. Incluso lo platicamos en el propósito de vida, que nosotros como seres humanos pues buscamos esta trascendencia y querer lograr algo más allá de nosotros, dejar un legado, puede ser un factor protector y un objetivo que nos puede ayudar en momentos de crisis cuando vemos más allá de lo que está sucediendo en este momento. Entonces, estos son algunos ejemplos de factores de riesgo y factores protectores en distintos ámbitos del ser humano. ¿Y qué te parece, Mike, si vamos concluyendo con el tema de hoy? ¿Qué nos puedes decir? Claro, bueno, pues hemos hablado de los factores de riesgo, hemos hablado de los factores protectores y pues hemos visto que los factores de riesgo ahí están presentes en diferentes acontecimientos que puede haber, no tenemos necesariamente control o muchas veces no vamos a tener control sobre esos factores de riesgo, lo que podamos enfrentar. Tal vez podamos influir y mitigar algunos, pero sobre todo están los factores protectores que nos pueden ayudar a enfrentar esas amenazas o esos riesgos derivados del entorno, derivados de situaciones pues, que nosotros no podemos prever necesariamente y que pueden surgir, ¿no? Entonces es muy importante tener estos factores protectores, fomentarlos, y uno de esos factores protectores está precisamente nuestra inteligencia emocional, Diana, en cómo afrontamos la vida, en cómo reaccionamos ante lo que nos sucede, cómo nos relacionamos con los demás, cómo utilizamos nuestra inteligencia interpersonal e intrapersonal, cómo gestionamos nuestras emociones, etcétera. Todo esto nos puede ayudar a, si no contamos con algún factor
protector como la familia o los amigos, o nos encontramos en una circunstancia en la que no podemos acceder a ellos, tal vez estar en un lugar lejano de manera temporal. Entonces, pues nuestra primera línea de defensa somos nosotros mismos y nuestro correcto manejo de las emociones. Así es, y esta parte entraría dentro de los factores protectores del propio individuo, el desarrollar nuestra estrategia, nuestra inteligencia emocional. Y nadie nos va a proteger a nosotros mejor que nosotros mismos. Así es. Entonces me parece excelente esa estrategia. Y bien, pues los factores protectores, como comentábamos, hacen menos probable que la persona pueda desarrollar algún problema dado, y por otro lado, pues los factores de riesgo hacen más probable que una persona pues pueda desarrollar algún problema. Y como lo comentábamos, Mike, pues el objetivo de estos factores protectores o de estas redes de contención, de estas relaciones, es generar este entorno seguro, un entorno de confianza, de contención, donde nosotros mismos y los demás, donde todos podemos platicar de nuestras emociones, como las queramos llamar, agradables, desagradables, el nombre, tristeza, alegría, cualquier emoción, y podamos expresarlas con seguridad, podamos decir cómo nos sentimos y encontrar este lugar de acogimiento, de poder sentirnos que estamos en un lugar a salvo. Y aquí a mí me gustaría también agregar un poquito de que nosotros mismos nos convirtamos en un factor protector. Si vemos que alguien necesita ayuda, si vemos que alguien a lo mejor en la escuela es nuevo, si ves a algún amigo, si ves a alguien que está llorando, pues no seas indiferente. A lo mejor a ti te gustaría que en algún momento te ayudaran, pues tú también hazlo, conviértete en un factor protector, practica la empatía y poco a poco así vamos a estar en una sociedad que esté fomentando su propio bienestar. Y esto me recuerda, Diana, a una situación que ocurrió en 2017, en septiembre, que fue el temblor de la Ciudad de México, en donde se vio esa red de apoyo, ese factor de contención, en donde se mostró la solidaridad de las personas, tanto, primero desde luego los de la Ciudad de México, que son los que vivieron directamente y los que tenían como el acceso inmediato a comenzar a apoyar a los afectados, y luego pues también vino el apoyo del resto del país, de ciudadanos de diferentes partes de México, pero también incluso de otros países de América Latina y de otros países del mundo. Entonces fue como una red gigantesca de apoyo para las personas que lamentablemente vivieron esta situación tan difícil. Yo tengo algunos amigos en algunas partes del mundo y que me llegaron a preguntar si estaba bien, si no me había pasado nada, cómo estaba yo, a pesar de que el temblor no fue en nuestra ciudad, pero es esa, vamos a decir, esos lazos que se van formando con las personas, a veces hasta con desconocidos, que hacen que se forme una red invisible de apoyo que surge cuando más se necesita, ¿no? Entonces, eso me da mucha esperanza en la humanidad, ¿no? En la sociedad, en saber que si bien tenemos problemas que enfrentamos, muchos retos que resolver, situaciones en donde tal vez no nos ayudamos y hasta nos ponemos el pie, en situaciones de emergencia, pues se ha demostrado que la gente es capaz de tenderse la mano y de convertirse precisamente en ese factor de contención ante una situación, una emergencia, ¿no? Una catástrofe. Así es, y es que todos somos seres humanos y todos sentimos las mismas emociones. A lo mejor las circunstancias o las situaciones son diferentes, pero las emociones que llegamos a sentir pueden ser las mismas: tristeza, enojo, alegría, desesperación, frustración. Todas las emociones son comunes como seres humanos. Entonces, esta parte de practicar la empatía, de convertirnos nosotros mismos en factores de protección ante otro ser humano, es creo que una de las herramientas o habilidades que podríamos desarrollar para fomentar el bienestar y estas emociones positivas. A nosotros simplemente cuando estamos en una situación de crisis, un abrazo, una escucha, un acompañamiento, tal vez incluso en silencio, porque no necesitas en este caso ser psicólogo, terapeuta, etcétera, sino simplemente estar presente para la otra persona. Y es que el amor y el afecto, la mejor manera en que se demuestran es estando presente. Entonces, la sugerencia aquí es: convertámonos en factores protectores
para contener a personas, a seres humanos que puedan estar en una crisis existencial o emocional o como quieras, pero que podamos ser nosotros esa red de ayuda cuando alguien lo necesita. Y podemos allí ahorrarnos a lo mejor muchos problemas. Desde que, pensándolo en la escuela, desde que alguien reprueba una materia, a lo mejor si yo veo que un compañero está muy mal, va reprobando, pues yo soy un factor de protector y te ayudo a estudiar. O en el trabajo, o en la escuela, o en la casa, o en mis vecinos, problemas tan sencillos como tan grandes como un suicidio, etcétera, nosotros mismos tenemos en nuestras manos la capacidad de ser este factor de protector que ayude a alguien en un momento de crisis. Así es. Y esto que hacemos desde hace ya varios meses, ¿no? Con este podcast, todos estos episodios, que este es el número 37 ya, pues es también nuestra contribución, nuestro pequeño grano de arena para brindar a la gente recursos adicionales para que puedan estar en bienestar. Nuestro objetivo es pues contribuir al bienestar de las personas, ¿no? A través de compartir información que creemos que puede ser interesante, puede ser valiosa, enfocada en el manejo de sus emociones. Así es que pues también queremos invitar a que las personas, si consideran que esto les aporta algún valor, pues también que lo compartan con otras personas para que el mensaje llegue más lejos, le llegue a más personas y podamos pues seguir contribuyendo al bienestar de las personas. Así es, compartan. A lo mejor algo de lo que decimos pueda ser lo que otra persona necesite escuchar en ese momento. Así es. Y con esto nos despedimos. Les agradecemos nuevamente por acompañarnos en un episodio más. Si es la primera vez que nos escuchan, nos invitamos a escuchar los demás episodios y a ponerse en contacto con nosotros a nuestros correos electrónicos. El mío es diana.gomez@expresaremociones.com. Y el mío es miguel.sotomayor@expresaremociones.com. También está nuestra página de internet donde pueden leer algunos artículos que vamos publicando y pueden también escuchar el resto de los episodios en expresaremociones.com. Y también en nuestra página de Facebook, Expresar Emociones, Emociones y Bienestar, y nuestro canal de YouTube, Expresar Emociones. Entonces no hay pretexto de que no pueden localizarnos. Aquí estamos. Y bueno, ya con esto nos despedimos. Muchas gracias y nos escuchamos en la próxima emisión la siguiente semana. Adiós.